porque nos da la oportunidad no solamente de estar aquí en esta tarde, sino de poder ministrar también la palabra. Amén. Que ponga corazones fértiles, corazones dispuestos a oír el mensaje, principalmente e incluyendo este servidor. Señor, abre mi corazón. Damos gracias al Señor también por las alabanzas. Hacía mucho que no cantaba esta sublime gracia de ese himno tan precioso que cantamos en este momento. Gracias, hermano, por traer. Bueno, fue una petición, creo, ¿verdad? El Señor quiso que tuviéramos ese himno. Qué bueno. Hermanos, ayer recibí una llamada de la hermana Mireya, creyendo que era el pastor que le hablaba. Ella, desde Nueva York, llamó y dentro de lo que me dijo, le pidió a la iglesia que siguieran orando, ¿verdad? Que tenía algunos exámenes que hacerse. Y también saludando a todos los hermanos. Que les manda salud la hermana Mireya. Así que ya lo saben, para que no digan que yo no se lo dije. Eso es, mis hermanos. Hermanos, vamos a hablar en esta tarde. Fíjense que cuando el hermano Manuel comenzó a hablar en esta mañana, a predicar sobre Timoteo, yo dije, cuidado si toma el versículo que ya yo tengo estudiado. Pero gracias al Señor, aún así, él comenzó a hablar de Timoteo. Pues yo voy a hablar de 1 Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8. 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Este texto es un texto como toda la palabra de Dios, pero tiene algunas particularidades que es bueno estudiar. Hermanos, y déjenme decirle algo. La primera vez que yo prediqué un sermón, hace unos 20 y tantos años, fue este texto el que yo prediqué primera vez. 1 Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8. Estos fueron los textos que el Señor puso en mi corazón en una ocasión siendo diácono de la iglesia, y el Señor nos permitió llevar este mensaje a la iglesia en ese tiempo donde estaba. Muy nervioso que estaba, ¿verdad? Todavía sigo estando nervioso. No crean que yo estoy aquí y yo estoy sudando, no crean eso. El predicar la palabra de Dios pone a uno nervioso porque es el mensaje de Dios y uno solamente es instrumento de Dios, ¿verdad? Y ciertamente uno se siente así. Pero el poder es de Dios. Amén. Y oramos a Él para que nos dé esa palabra fiel, la palabra de Él, para que traiga el mensaje que Él quiere para su corazón y mi corazón. Dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 4, dije, verso 4, puesto de pie, por favor, vamos a leer desde el verso 6. Verso 6, y dice la palabra, y yo voy a leer hasta el verso 16, ¿verdad? Aunque solamente vamos a estar concentrados siempre en el verso 7 y 8, algunos textos de estos más que vamos a leer. Dice la palabra, 1 Timoteo capítulo 4, verso 6, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Entre tanto que hoy ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza.
no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a orar, hermanos, y pedir la dirección de nuestro Señor. Padre, gracias te damos en esta tarde, gracias porque nos has permitido estar aquí y preparar nuestros corazones con estas alabanzas maravillosas, que como se ha dicho, comenzamos a alabarte aquí en esta tierra, pero seguiremos alabándote por la eternidad. Porque, Señor, cuando tú llamas arrepentimiento, es para vida eterna, dice tu palabra, y creemos en ello. Gracias por permitirme y a mí, este servidor, traer el mensaje en esta tarde. Gracias por el mensaje en esta mañana. Rogamos que seas tú quien hable a cada corazón, en primer lugar al mío. Te quita todo obstáculo que pueda haber, incluyendo cualquier cosa que este servidor tenga por delante, que tú quites delante de todo esto, y que seas tú quien hable a cada corazón. Eres tú, Señor, quien trae el mensaje, solamente somos instrumentos. Que pensemos esto siempre y actuemos conforme a esto, Señor. Gracias por los que están aquí en esta tarde. Rogamos que tú traigas con tu cuidado, si viene alguno de camino, especialmente al pastor Ariel, su esposa, que sabemos está de camino en este momento. Señor, tráele con tu cuidado, y a todos los demás hermanos que están de camino hacia sus hogares, también llévalos con bien. Oh Señor, dirígenos en todo el resto de esta tarde. Te lo agradecemos, lo pedimos y rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Gracias, hermano. Conforme a 1 Timoteo, aquí capítulo 4, 7 y 8, donde el Señor, por medio del apóstol Pablo, manda y exhorta a ejercitarnos en la piedad. Es lógico, puesto que el ejercicio para algo tiene que hacerse en todo el tiempo. El ejercicio tiene que hacer, el ejercicio físico, ¿verdad? Tiene que hacerse en todo el tiempo para lograr resultados que uno espera, ¿verdad? Es importante que pasemos a estudiar todo lo concerniente a la vida piadosa, pues la piedad abarca todos los aspectos de nuestra vida. Cuando el apóstol Pablo dice aquí, dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Mis hermanos, no es que el ejercicio corporal no tenga provecho, lo vamos a ver un momentito, pero sí dice cuál tiene más provecho, ¿verdad que sí? Al analizar el versículo nos damos cuenta que el apóstol exhorta a desechar, oiga bien, el apóstol exhorta a desechar, dejar a un lado las fábulas, que son los cuentos e historias. Dice en la palabra de Dios: si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Y dice en el verso 7, desecha las fábulas profanas y de viejas. Hay algo ahí que el apóstol Pablo está diciendo, y es importante porque para uno poder ejercitarse, hermano, tiene que dejar muchas cosas en lado, tiene que dejar muchas cosas. Y cuando habla de cuentos, de fábulas, está hablando, la palabra aquí, fábula, es la palabra griega mitos, de donde viene la palabra mito. Mito quiere decir algo sin fundamento, algo creado, cosas que se dicen vanas. Recuerden, mitología griega, eran cosas que no tenían fundamento, ¿verdad? Y está hablando de que debemos nosotros tener cuidado y desechar esto. Dice profanas, fábulas profanas y de viejas. Profana quiere decir contrario al respeto de las cosas sagradas. Es profana. Lo profano es lo contrario a las cosas sagradas. Entonces dice, y de viejas. Bueno, esta palabra vieja, aquí el apóstol Pablo
ciertamente no se puede estar refiriendo a las ancianas, a cosas de ancianas, sí puede ser, pero la palabra de viejas es un término que usaban en el tiempo del apóstol Pablo para referirse a conversaciones sin valor, sin fundamento, a filosofías y huecas sutilezas. Mire, cuando el apóstol Pablo habla aquí en el capítulo 1, fíjense el capítulo 1 en el verso 3, el 1 Timoteo el mismo, capítulo 1, verso 3, fíjense lo que dice. 1 Timoteo capítulo 1, verso 3 dice: como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ven, el apóstol Pablo tenía una gran preocupación de que los creyentes, y dice a Timoteo especialmente para que él enseñe a otros a que no hablen pascuencias, no se dejen llevar de doctrinas, de demonios, no oigan todo lo que la gente dice, oigan lo que dice la palabra de Dios. ¿Ven? En este tiempo, mis hermanos, en este tiempo circulaban muchos rumores, en el tiempo que está hablando aquí el apóstol Pablo a Timoteo, y hoy también, mire, hoy sucede, lo mismo que estaba sucediendo en ese tiempo sucede hoy. Circulaban muchos rumores y prácticas religiosas que confunden para que uno sea llevado por vientos de doctrina. Y el apóstol Pablo está diciendo: tengan cuidado, estén atentos. Eso pasaba en los tiempos del apóstol. Hermanos, mire, déjenme decirle algo. En el tiempo que el apóstol Pablo está hablando aquí, estaba la corriente gnóstica. Los gnósticos estaban en su apogeo en ese lugar, en ese tiempo. Mis hermanos, el gnosticismo es una doctrina que confunde al creyente y confunde a la gente. El gnosticismo se basa en gnosis, quiere decir conocer, conocimiento. El gnóstico difiere del creyente porque pone el conocimiento por encima de la fe. El gnóstico entiende que no hay ninguna fe en Dios, sí entiende que hay un Dios supremo. Oiga bien, el gnóstico. Pero que no se puede conocer a Dios. Primero, hay que conocerse a uno mismo primero. Yo no sé si ustedes llegaron a conocer la frase: conócete a ti mismo. Eso lo dijo un pensador y que sabio, sabio en su tiempo, Sócrates lo dijo. Era un pensador de los tiempos aquí, ¿verdad? De los griegos, y dijo: conócete a ti mismo. Y con esa expresión ya se hizo famoso. ¿Saben por qué? Porque en el tiempo que está hablando el apóstol Pablo aquí, la gente quería oír algo nuevo. Ustedes recuerdan que se reunían en Éfeso y en Tesalónica, se reunían para ver si algún palabrero, ¿recuerdan esa palabra?, traía algo nuevo. Y dicen: déjame oír a este Pablo que está hablando, a ver si, a este palabrero, a ver qué dice. La gente estaba deseosa de oír cosas nuevas, pero cosas con fundamento, es decir, filosofías y cosas nuevas. El apóstol Pablo está diciendo: tengan cuidado con esto, tengan cuidado con esto. Mis hermanos, déjenme decirle algo. Yo he visto aquí, nunca lo había visto en Santo Domingo, en la capital, no había visto yo una iglesia gnóstica. Una iglesia de los gnósticos. Yo no lo había visto en la capital. No recuerdo en ningún lugar. Sin embargo, aquí hay una ahí, en la General Leger, creo que es a doblar de cerca del parque ahí. Sí. Hay una ahí, se ve el letrero, dice los gnósticos. Mis hermanos, y muchas veces yo parqueo el carro ahí siempre, en esa calle, y a veces no puedo parquearlo. De tantos vehículos que hay, sobre todo jipetas y todo, y unos vehículos, oigan, que están asistiendo a este lugar. ¿Por qué? Porque tiene una filosofía y hueca sutileza que atrae.
Mis hermanos, el apóstol Pablo nos está llevando a nosotros, miren, tengan cuidado. Y para que esto, dice el apóstol Pablo, bueno, pues miren, ejercítese. Ejercítese para la piedad, dice el verso. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Estoy en el verso 7 del capítulo 4. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para todo es provechoso, pero la piedad, para poco, perdón, es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Mis hermanos, el apóstol nos está dando una orden, si se pudiera decir así. Ejercítate para la piedad. En primer lugar, entonces, mire, el apóstol nos llama, Dios nos llama a ejercitarnos para la piedad. Eso es lo primero. Dios me llama aquí, me llama a mí a ejercitarnos para la piedad. La palabra que se deriva aquí de ejercitarse, dice ejercítate. Esta palabra viene del griego que significa, donde viene la palabra gummasía, y es ahí donde viene la palabra gimnasia. ¿Ven? Hay gimnasio que se va a ejercitarse, ¿sí o no? A preparar el cuerpo, ¿sí o no? Ahí viene la palabra gimnasia. Hermanos, el apóstol nos está diciendo que tenemos que hacer gimnasia, ejercitarnos para lograr metas en nuestra vida piadosa. Así como se hace gimnasia para el cuerpo, el apóstol Pablo dice, pero es más provechoso hacerlo, ¿para qué? Para la vida piadosa. ¿Y qué es la piedad? Mis hermanos, la piedad es, oiga bien, la conducta, la actitud que corresponde a Dios. Eso es piedad. La actitud, la conducta que corresponde a Dios. Y también por otra parte se puede decir, es la aplicación, pudiéramos decir así, de la vida conforme al Evangelio. La vida vivida conforme al Evangelio. Eso es la piedad. Cuando una persona tiene una actitud, una conducta que corresponde a lo que Dios dice en su palabra, esto es la piedad. Esto es lo que manda el apóstol Pablo, que nosotros debemos ejercitarnos. Dice que hagamos gimnasia. En vez de una gimnasia para el cuerpo, que es provechoso, sí, pero en vez de ser para el cuerpo, un cuerpo hermoso, como vemos hoy, cuerpos hermosos que quieren tener, ¿verdad? Que sea para qué? Para el espíritu. Para que nuestra vida sea una vida que agrade a Dios en todo tiempo. Sí es bueno tener un cuerpo saludable, sí, como no, eso no es malo. Y se debe hacer ejercicio para tener un cuerpo saludable. Dice aquí, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No está diciendo que no lo es, sino que para poco en cuanto y referente al ejercicio espiritual. Mis hermanos, tenemos nosotros que ejercitarnos para que para ser personas que agraden a Dios en todo tiempo. Dice, no desecha la gimnasia para el cuerpo, el apóstol Pablo, pero sí que sea para la piedad, que es más provechoso, porque para la piedad deja mejor beneficio. ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, lo dice el texto. Mire cuáles son los beneficios de ejercitarse para la piedad. ¿Cuáles son esos beneficios? Dice, para la piedad, para todo es provechoso, pues tiene promesa. Fíjense ahí, hay dos cosas que está diciendo. ¿Qué dos beneficios vemos en el ejercicio para la piedad? Dice, tiene provecho, promesa de esta vida presente y de la venidera. Oiga, el ejercicio para la piedad tiene estos beneficios: promesa de esta vida presente y de la venidera. Mis hermanos, el ejercicio corporal un día va a tener que dejar de hacerse, ¿sí o no? Mire, una persona que haga ejercicio todos los días y tenga un buen cuerpo físico y saludable, pero un día va a morir.
ese cuerpo, ¿qué le va a pasar? Ese cuerpo se va a podrir en la tumba, ¿sí o no? Pero el que se ejercita para la piedad, que dice la palabra de Dios, cada día se fortalece, porque cada día más se acerca al Señor. ¿Verdad que sí? Fíjense que la diferencia, ¿verdad que sí? Hermanos, veamos ahora, miren, el alcance del ejercicio corporal. El alcance del ejercicio corporal es temporal. El alcance del ejercicio corporal es temporal, vida presente. Pero la piedad es ahora y para siempre. Gloria a Dios. La piedad es ahora y para siempre. Entonces, mis hermanos, las recomendaciones que el apóstol Pablo da aquí, miren, el apóstol Pablo da recomendaciones que yo quiero traer y compartir con ustedes. Recomendaciones para la gimnasia espiritual. ¿Qué debemos nosotros hacer para ejercitarnos espiritualmente? Ejercitarnos para la piedad. ¿Qué debemos hacer? Bueno, aquí hay varias consideraciones. En primer lugar, así como el ejercicio corporal, mis hermanos, debemos despojarnos de todo peso. Vamos a Hebreos capítulo 12, verso 1. Miren, ustedes se imaginan, oigan bien, ustedes se imaginan a una persona que quiere hacer ejercicio y va al gimnasio vestido con traje, un hombre con traje y corbata y todo, y se pare ahí delante de las pesas y de las cosas ahí a hacer ejercicio con traje, ¿verdad? Vestido, corbata y traje. Eso está bien. O las mujeres así con sus trajes, con su vestido largo, con tacos y todo su atuendo, ¿verdad? Como van a una fiesta con su cartera y todo, porque no dan su cartera, nunca la dejan, ¿verdad? Así todo eso. ¿Ustedes se imaginan yendo a un gimnasio a hacer ejercicio así? No, eso no es lo que vemos. Entonces, así como el ejercicio para el cuerpo, porque el apóstol Pablo está trayendo en mente, cuando habla de ejercítate, ¿verdad? Para la piedad, está trayendo en mente el ejercicio, de alguna manera. Vemos aquí entonces la palabra de Dios, mire, que el que va a ejercitarse tiene que despojarse de todo. Solamente tiene que tener la ropa ligera, ropa apropiada para ejercitarse, ¿sí o no? En Hebreos capítulo 12, verso 1, el autor aquí de los Hebreos tiene en su mente, ¿verdad?, una pista de correr, por donde los atletas tienen que ir. Mis hermanos, mientras menos pesos tenga la persona que va a hacer ejercicio, mejor provecho sacará. ¿Verdad que sí? Dice aquí en el capítulo Hebreos 12, verso 1, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mis hermanos, miren, cuando uno va a hacer ejercicio, sobre todo este ejercicio de correr, ¿verdad? Se despoja de todo y que tiene más velocidad, ¿sí o no? Mire, déjenme decirle una cosa. En los Estados Unidos, todos los años se dan lo que se llaman unos maratones. Estos maratones son que se reúnen cerca de 50,000 personas. Se reúnen aquí en Nueva York, en el puente, cruzan un puente de una isla a otra. En Nueva York se llama el puente Verrazano se llama ese puente, el puente largo que hay. Y la gente se reúne del otro lado, del lado de Brooklyn, y luego cruzan este puente hacia Staten Island, una isla que está frente
vaya la Estatua de la Libertad. Son 40 kilómetros, creo que recorre la gente, 40 kilómetros. Ahora déjenme decirle algo, mis hermanos. Se reúnen 60.000 personas muchas veces. Creo que hace un año se reunieron 60.000 personas para recorrer ese trayecto de 40 kilómetros, creo que es. Ahora, quiero decirles algo. La gente va a hacer ejercicio ahí y a correr, a caminar más que todo. ¿Sabe con qué propósito? No es, oiga bien, de 60.000 personas, no es el que llegue primero. El propósito de este maratón es llegar. Ahora, el que llega primero, ciertamente, ahí están las fotos y todo, ¿verdad? Y le van a tirar fotos. Pero no, mucha gente que no acostumbra a hacer ejercicio normalmente, va a ese maratón, es a caminar. ¿Para qué? Para llegar a esa meta y todo, porque también le tiran fotos. A todo el que llegó le tiran fotos. El propósito es llegar. No necesariamente el que llegue primero. Hermano, el ejercicio para la vida, para la piedad, es así. Oiga lo que dice aquí el texto. Vuelve y lo leemos para analizar algo. Mira lo que dice el texto. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, estamos dentro del ejercicio espiritual, ¿verdad? Que debemos despojarnos de todo peso, ¿verdad? Es lo primero. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, ¿de qué debemos despojarnos para hacer ejercicio espiritual? Del pecado que nos asedia, hermano. Una persona que quiera ejercitarse para la piedad tiene que desechar a un lado, tiene que estar pendiente del pecado en su vida. Y oiga que dice que nos asedia, es decir, que está al lado, está ahí. Tenemos que luchar contra eso para poder ejercitarnos para la piedad. Ahora miren otra cosa. Y corramos con paciencia. Hoy, ¿cómo se corre una carrera con paciencia? Porque si yo quiero llegar primero, tengo que correr más rápido que el otro, ¿sí o no? Pero, ¿cómo dice con paciencia? ¿Saben por qué? Porque esta carrera no es el que llegue primero a la meta, sino es llegar. Llegar. Ese es el propósito de la carrera en la vida espiritual. Llegar. Mis hermanos, el diablo no quiere que tú llegues. Y déjame decirte, en la carrera que tenemos por delante, el diablo tira su cascarita de guineo. Mire, déjame decirle algo. En la carrera esta, ojalá ustedes puedan verlo, en este maratón, hay gente en el camino que va con botellas de agua, no permiten otra cosa, y de Gatorade, por ejemplo. Miren, botellas de agua, y la gente a lo que van caminando, ¿verdad? Y le van dando, miren, botellas de agua y Gatorade así, para que la gente lo coja y beba y siga adelante. Muchos tienen el cuidado porque no se sabe qué cosa le echaron a una botella de esa. Muchos lo que hacen es que en el camino lo que hacen es que se tiran el agua arriba así y van caminando. ¿Por qué? Porque ellos tienen su propia agua, ellos tienen personas que le dan su propia agua. Pero otros la cogen y la beben así mismo y hasta tiran la botella ahí mismo, le permiten eso. Solamente en Nueva York así que se permite eso en ese momento, tirar la botella ahí, porque después la recogen. Pero miren, a lo que voy es que es una carrera, mis hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay alguien que está poniendo su cascarita de guineo. Hay alguien que está poniendo su piedra de tropiezo. Hay alguien que está pendiente para que resbalemos, hermanos, y no lleguemos. Eso es el diablo. Pero muchas veces nos dejamos zarandear por el diablo. Muchas veces nos dejamos zarandear. No podemos echarle la culpa de todos los pecados que cometemos al diablo siempre, no, nos dejamos zarandear. ¿Sí o no? Entonces, mis hermanos, en primer lugar, debemos nosotros, así como el ejercicio corporal, debemos despojarnos de todo peso. En segundo lugar, ¿qué nos dice más? ¿Qué podemos nosotros estudiar aquí en el texto, en la palabra de Dios? Mire, así como un ejercicio para el cuerpo, el ejercicio para el alma debe ser constante. Oiga bien,
así como para el cuerpo. ¿Qué es lo que una persona que quiere tener un cuerpo saludable, un cuerpo, pudiéramos decir, un cuerpo bien, ¿verdad? Saludable, tiene que hacerlo constantemente? Mire, si uno hace ejercicio en un momento determinado y deja de hacerlo al otro día, usted sabe el dolor que hay en los músculos. Ahora, si usted lo sigue haciendo, y mi hijo siempre me está diciendo, papi, camina, y a veces uno no quiere, y entonces es muy difícil, y uno no toma tiempo para eso, y siempre yo doy gracias al Señor porque ese es mi bocina, y me está siempre llamando, papi, ¿te caminaste? Igual es, de hecho, y siempre ahí, y yo, bueno, sí, le pongo excusas muchas veces y todo, pero hay una cosa, el Señor es maravilloso, porque aquí en San Cristóbal hay una pista de caminar y de correr muy buena, que en la capital lo hay, pero está muy lejos y siempre hay un lío, un problema, pero aquí está cerca, aquí está un paso, y oiga, a veces cuando yo no camino me siento mal ya aquí. Óigame, el día que uno no lo hace, por ejemplo ahora en estos días, lo hicimos ya el jueves, creo que fue que fuimos, ya pasa viernes, sábado, domingo, ya el lunes ya tenemos el cuerpo doliendo. Vamos el lunes a caminar y el martes y seguimos. Mientras más caminamos, menos duele el cuerpo, ¿sí o no? Así mismo el ejercicio. Entonces, el ejercicio para la vida piadosa debe ser constante. ¿Por qué? Porque así mismo es para nuestra alma. Recordemos que el fin o la meta de nuestra carrera es la eternidad. Por tanto, el ejercicio debe ser así prolongado y va a seguir siendo prolongado, nunca va a terminar hasta que estemos en el cielo. El único momento donde no tendremos que hacer ejercicio para la vida piadosa, porque estaremos delante del Señor de señores y Rey de reyes. Para el día de la carrera y de los atletas han hecho suficiente esfuerzo preparándose. Mis hermanos, volvamos al texto. Hemos visto en primer lugar que el ejercicio debe ser y despojarnos de todo peso. En segundo lugar, que el ejercicio debe ser constante. Lo tercero que quiero que hablemos aquí y veamos es que el ejercicio para la vida piadosa, así como el ejercicio para el cuerpo, debe hacerse en lugares apropiados. Oiga bien, el ejercicio debe hacerse en lugares apropiados. El ejercicio físico tiene que hacerse en un lugar apropiado, preparado para ello. Un gimnasio no es un lugar abierto. Ciertamente hay lugares abiertos donde se puede hacer ejercicio, se hacen deportes, pero ustedes ven los gimnasios como el que tienen todas las máquinas y todo eso. Es bien cerrado, tiene ciertas categorías, ¿verdad?, que son necesarias para hacer un buen ejercicio de todo lo que se vaya a hacer. Mis hermanos, pero el ejercicio para el alma, el ejercicio espiritual, es un ejercicio que se hace dentro de qué. Mire, si el ejercicio en la gimnasia se hace en un lugar determinado, ¿en dónde se hace el ejercicio espiritual? Mis hermanos, vamos a 1 Corintios, capítulo 6. ¿A dónde debemos nosotros ir para hacer un ejercicio a nuestra alma, para hacer un ejercicio para la vida piadosa que debemos tener y que el apóstol Pablo nos manda a que llevemos? Fíjense a dónde debemos nosotros. 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Dice la palabra de Dios, versos 19 y 20. Dice la palabra: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mis hermanos, el ejercicio espiritual se hace en el templo espiritual, que es el cuerpo. Cuando una persona recibe a Cristo como Salvador,
¿A dónde viene el Espíritu Santo a morar? En el corazón. El Espíritu Santo no está como en algunas iglesias, el Espíritu Santo moviéndose y la gente brincando y tirándose al suelo y teniendo. No, el Espíritu Santo está en el corazón de todas aquellas personas que reciben a Cristo como Salvador. Ahora, ¿dónde entonces debemos hacer el ejercicio espiritual? En nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser. ¿Y dónde entonces? ¿Dónde estemos? Hay creyentes que solamente hacen ejercicio espiritual cuando están reunidos como iglesia o cuando están frente a hermanos o cuando están frente al pastor. Mucha gente cree, muchos creyentes creen, lamentablemente, que su vida espiritual depende de quien los vea. Por lo menos, quien los vea humanamente. Pero no se dan cuenta que quien los ve en primer lugar es Dios. ¿Y por eso qué? Por eso son niños espirituales muchas veces. Por eso hay debilidad. Por eso dice la palabra, hay carnales en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque dependen de otros para su vida espiritual. No dependen de Dios. Hermanos, si somos templo del Espíritu Santo, donde quiera que estemos nosotros, debemos ejercitarnos constantemente. Es más, déjenme decirle esto. Cuando nosotros salimos de aquí ahora, ¿verdad? Reunidos como iglesia, ¿a dónde vamos? Tenemos que ir a lidiar con todo, ¿sí o no? Ahí es donde más entonces nosotros tenemos que estar pendientes de que el maligno va a traer cosas que no debemos ver, que no debemos oír, que no debemos hacer, que no debemos estar. ¿Se dan cuenta? Entonces somos templo del Espíritu Santo y ahí es donde debemos ejercitarnos constantemente. Déjeme decirle algo, hasta soñando debemos ejercitarnos, hermanos. El diablo, déjeme decirle, leí de un teólogo hace mucho tiempo que uno de los momentos en que el maligno utiliza a un creyente con mucha facilidad y con libertad es el momento del sueño. Y por eso es que debemos constantemente estar entrando cosas en nuestra mente que sean las cosas de Dios, para que cuando estemos soñando con ángeles, con el Señor y todo esto. Nunca vamos a dejar de tener esos pensamientos raros y todo esto, porque el sueño es algo que todavía no lo han determinado bien, no lo han estudiado perfectamente los científicos, los doctores, y no saben cómo. Saben que es de la mente y el cerebro, que trabaja solo, ¿verdad que sí? Pero no saben de cómo vienen ni a dónde van de una manera determinada. Pues bien, mis hermanos, entonces, así nosotros debemos ejercitarnos en nosotros mismos, que es el templo del Espíritu. En cuarto lugar, miren, hermanos, para ejercitarse espiritualmente y físicamente, para ejercitarse físicamente, es necesario alimentarse bien. Eso es lo cuarto. No es recomendable hacer ejercicio sin una buena alimentación. Mis hermanos, una persona que quiere hacer ejercicio, si no se alimenta bien, se atrofia. Yo oía en tiempos mozos, ¿verdad?, de joven, que a mí me decían, cerca de mi casa había un lugar donde hacían ejercicio de pesas y todo eso, y yo, muchachito, 14, 15 años, iba también a querer cargar pesas y cosas. Mira, no todo el mundo puede ponerse a cargar pesas así. Tú te alimentas bien, comes bien, me decían. No, tienes que alimentarte bien, tienes que estar bien comido, si no, no puedes levantar pesas. Pero muchas veces, mucha gente levanta pesas y hace cosas sin estar bien alimentado. Así como el cuerpo físico, mis hermanos, nuestra alma necesita alimento sin el cual no puede lograr resultados. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2. El apóstol Pedro está también, y aquí está pensando, y miren cómo lo muestra él, qué ilustración nos da la palabra de Dios, cómo el Señor usa al apóstol Pedro aquí para llevarnos a nosotros a entender lo que es la palabra de Dios y cuán necesario es que nosotros nos alimentemos de ella. 1 de Pedro,
Primera de Pedro capítulo 2, versos 1 a 3 dice, fíjense cómo el apóstol Pedro ahora nos dice eso mismo que dice Hebreos, desechando, ¿verdad? Despojándonos. Desechar, despojarse. Dice el apóstol Pedro, capítulo 2, primera carta. Desechando pues toda malicia, es decir, deja a un lado esto que, este bulto que asedia, que tiene peso. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas distracciones. Ahora dice que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mis hermanos, es que una persona que quiere ejercitarse para la piedad tiene que desear la palabra de Dios. Amén. Desear. Una persona que no desea la palabra de Dios es una persona que va a tener problemas, no va a crecer. Dice, para que crezcáis para salvación. Y otra cosa, oigan bien, miren aquí. Dice, desear como niños. O sea, nos está dando una ilustración. ¿Cómo hace un niño? A un niño se le dice, no hay leche. El petróleo subió, la gasolina subió, no hay leche. El niño entiende eso. El niño entiende si se fue la luz. Ay, que se fue la luz, que no puedo preparar la leche. El niño no entiende, él sigue gritando. Y que mira que tenemos que ir a comprarla, no hay ahora. El niño no tiene que ver con eso, hay que darle su leche, hay que buscarle su leche. Hasta que no le dan su leche, el niño está gritando. Desear como niño. Pero hermanos, gloria a Dios por su palabra. No solamente niño, dice, de recién nacido. No tengo que ver. Y el sillido de un niño cuando necesita leche, mira, cualquiera se la busca rápido, ¿verdad que sí? Pero miren lo que dice también, la leche espiritual no adulterada, que no tenga agua, que no tenga aditamentos para, ¿verdad?, hacerla más. Y eso está diciendo, ¿sabe? Cuando dice no adulterada, está diciendo que sea palabra de Dios, que sea la palabra de Dios, no te dejes llevar, ten cuidado. ¿Ven? Porque hay corrientes hoy, hay doctrinas hoy. Hay cosas hoy que atraen nuestra mente y nuestro corazón. Hay que tener cuidado. Que sea palabra de Dios. Para que por ella crezcáis. Hermanos, es que la palabra de Dios, a través de ella, es que se crece. Esta es la única manera de crecer saludable espiritualmente, a través de la palabra. Amén. Y miren lo que dice ahora, si están en Pedro, ¿verdad? Pero volvamos a 1 Timoteo, volvamos allá. Dice en el capítulo 4, nuevamente, pero ahora en el verso 13, miren cómo dice el apóstol Pablo a este pastor Timoteo, ¿verdad? Le dice, lo leímos ahorita, ¿verdad? Dice en el verso 13, 1 Timoteo 4:13, dice, entre tanto que voy, ocúpate de qué. Entre tanto que voy, ocúpate de qué. La lectura, mi hermano. La exhortación y la enseñanza. Pero tú no puedes, oye, tú no puedes exhortar si no lees la palabra. Digo, exhortar bien. Tú no puedes enseñar bien si tú no lees la palabra bien. ¿Se dan cuenta? El Señor manda, ocúpate. Una de las cosas que el apóstol recomienda para el ejercicio espiritual, si no se hace esto, habría poco aprovechamiento y en vano sería el ejercicio. En vano sería. Ocúpate de estas cosas, dice en el verso 15, permaneced en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Oiga bien, ¿quieres ser piadoso? ¿Quieres ser fuerte piadosamente? Una vida en Cristo fuerte.
entonces tienes que ocuparte de la lectura de la palabra de Dios. Y dice, insiste en ella, persiste en ella, para que te aproveche el ejercicio espiritual. Mis hermanos, en quinto lugar, ya estamos casi terminando, en quinto lugar, hay otro más, hay otra recomendación más, hay dos más. No voy a ver, tratar de, en la hora que me queda, 45 minutos me queda más o menos. En quinto lugar, hermanos, el ejercicio espiritual está cerca aquí de lo que leímos, no debe ser descuidado. Eso es lo quinto, no debe ser descuidado. Mire, por falta de voluntad, y eso es lo que sucede muchas veces. Dice en el capítulo 4, verso 14, le dice, mírenlo ahí donde lo dice, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. No descuide, hermano, para que tu vida espiritual se fortalezca, para que seas fuerte espiritualmente, no descuides lo que Dios, el don que Dios ha puesto en ti. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? El primer don que Dios da a todo creyente, ¿sabe cuál es? El Espíritu Santo. Amén. Por eso Pedro dice, ¿qué debemos hacer? Cuando le preguntaron a los soldados, ¿verdad? Y aquellos cuando estaban oyendo, que se compungieron, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice ahí? Arrepentidos y bautícese cada uno, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a buscar ese texto. Arrepentidos, dice. Dice, en Hechos capítulo 2, verso 38, en el 37 dice, al oír esto, Hechos 2:37, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Ese es el primer don. El don que recibe todo creyente recibe un don y es el Espíritu Santo. Mis hermanos, y esto es lo que vemos en la palabra de Dios, que le dice Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Y se está refiriendo también al pastorado, que Pablo impuso las manos, ¿verdad?, a Timoteo para que ejercer el pastorado. Cuando el ejercicio espiritual se descuida, se pierde el ritmo, así también el ejercicio corporal y el consecuente riesgo de desgano. Cuando uno se descuida, hay desgano. Por eso vemos muchas veces, ciertamente, que en la iglesia muchos creyentes no tienen todo el tiempo la misma disposición para las cosas del Señor y hay desgano, porque, bueno, una de las cosas es o hay pecado, mucho pecado, o no se está ejercitando por la palabra de Dios. Se pierde el ritmo, hay desgano. Cuando se suspende el ejercicio, los músculos se atrofian, lo que dijimos ahorita, ¿verdad que sí? Se atrofian. Así es nuestra vida espiritual. La vida espiritual se atrofia cuando no nos ejercitamos con todo eso. Y en último lugar, el ejercicio espiritual y la palabra de Dios como alimento del alma en nuestro crecimiento. Miren, esto nos ayuda a aprender los principios correctos acerca de la voluntad de Dios. Cuando nos ejercitamos para la piedad y hacemos todo esto, estamos pendientes de esto, deseamos la palabra de Dios, hacemos el ejercicio constante, entendiendo que nuestro cuerpo es el templo y donde quiera que estemos debemos ejercitarnos. Mis hermanos, nos ayuda a aprender los principios correctos acerca de la palabra de Dios.
quién es Dios, su plan, su propósito. Pero también nos prepara para conocer la enseñanza falsa y de lo falso. Cuando somos bien nutridos en la palabra, podemos diferenciar rápidamente cuando una persona viene con una fábula o con una falsa doctrina. Nos damos cuenta. Recuerden que dice en Hebreos que aquellos que son ejercitados para el discernimiento, ¿sí o no? Dice en Hebreos. Ahora también por medio de la palabra el Señor nos habla de manera personal. Como dice aquí en 2 Timoteo, mire, en 2 Timoteo lo leo rápido, dice en el capítulo 3, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿ven? Para redarguir, es decir, sacar todo lo malo, para corregir luego de ver lo malo en nosotros e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, apto, maduro, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra delante de Dios. A través de estos ejercicios nos dan una gran responsabilidad para encomendarnos, como el Señor nos encomienda, a predicar y enseñar la palabra. Si no nos ejercitamos, mis hermanos, no podremos enseñar bien la palabra de Dios. Una persona raquítica, me excusan el término, raquítica es cuando una persona está débil, flaca, que se le ven las costillas. Esa persona no puede hacer nada, esa persona lo que necesita un suero. Si somos así, en nuestra vida piadosa no podemos enseñar a otro, no podemos discipular a otro, es muy difícil. Por eso, mis hermanos, ojalá que esta enseñanza de hoy, como dice aquí, haya llegado a nuestro corazón. Dice, ejercita, desecha, vuelvo y leo el texto, las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Hazlo constante, desea la palabra, hazlo en todo lugar, no descuide el don, aliméntate bien en la palabra. Oremos. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que ella es nuestro alimento. Y cuán grande alimento, Señor, porque es mejor que cualquier otro alimento físico que pueda haber en este mundo. Por cuanto tu palabra alimenta el alma. Y el alma, Señor, que te ha recibido como Salvador, sabemos que durará para vida eterna. Y Señor, esto es maravilloso. Gracias por mostrarnos en esta noche todo lo que debemos hacer, las recomendaciones tuyas para ejercitarnos, no solamente físicamente, pero ejercitarnos espiritualmente para la vida. Ayúdanos, Señor, en este propósito. Oramos por los que no estuvieron aquí en esta tarde, que haya sido por algo grande que tú le permitiste, pero Señor, si algunos son por descuido o por falta de voluntad, Señor, pon en sus corazones el deseo de hacer tu voluntad, el deseo de alimentarse, el deseo de congregarse. Te damos las gracias, Señor, por todo este tiempo. Ayúdanos, te pido con tu cuidado. Gracias por traer a Ariel, a André, que están aquí. Bendice, cuida, y a los demás hermanos que estuvieron de viaje. Agradecemos este favor tuyo, Señor. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo.